Yo creo que ahora ha sido la peor crisis. La peor crisis es la de ahora porque la obra de mano se está acabando. Esta es la peor crisis del café en los años que llevo yo como caficultora. Esta ha sido la peor crisis que ha habido en el precio del café. Realmente esta es la peor crisis que hemos tenido. Durante el siglo XX, el café se convirtió en la columna vertebral del comercio exterior en Colombia, según la Federación Nacional de Cafeteros. Pero este producto también llegó a ser la columna vertebral de cientos de familias campesinas. No se les olvide que el café está en 602 municipios, de 1.100 que tiene Colombia. No se les olvide que son 540.000 familias, ya les dije el empleo y todas las personas que viven del café. Es decir, hagamos una pregunta. ¿Qué pasaría si el café no existiera en Colombia? El café genera 750.000 empleos directos y 1,5 millones de empleos indirectos. Pero hoy el café tiene un sabor amargo para muchos caficultores porque ya no es el mismo que hace unos 30 años y no precisamente por su sabor. Mala hora para el café colombiano. El café colombiano afronta su peor crisis en una década. La enorme angustia en Colombia por la continua caída del precio del café. Estamos aguantando hambre, aseguran cafeteros ante crisis en el sector. La ayuda del gobierno para atender la crisis del café es insuficiente. Los medios resaltan lo evidente. Hay una crisis en el sector cafetero. En la zona de Risaralda, departamento que ha estado estrechamente ligado a la historia del café en Colombia, es como un túnel sin salida, cada vez más oscuro. Nosotros nos vemos muy afectados por el alza de los insumos. Nosotros, por ejemplo, este año, yo creo que tenemos un alza en los insumos, en los abonos y fertilizantes, en toda clase de insumos, de un 15 a 20%. Eso es exagerado. Para ser más claros, cultivar café en una hectárea equivale a un campo de fútbol y en este se pueden plantar 6.500 árboles de café aproximadamente. Además, se necesita de insumos, por ejemplo, 3 litros de pesticida para broca que cuestan entre 90.000 y 150.000 pesos. 15 bultos de fertilizante que salen entre 1.050.000 y 1.350.000 pesos. En algunos cultivos se abona 2 veces al año, pero en otros se abona cada 3 o 4 meses, aparte de otros gastos que se pueden presentar en la cosecha. Desafortunadamente, la situación del café en el país no solo afecta a los caficultores. Muchos lo desconocen, pero los colombianos también son, en cierta medida, culpables de esta crisis. Aquí en Colombia existe un problema grandísimo y es que no tenemos suficiente consumo interno. Aquí no sabemos tomar café, lamentablemente. ¿Sabía usted que más del 44% del café que se toma en Colombia viene del exterior? Porque nosotros no nos tomamos el café que producimos, todo el café lo estamos exportando. Entonces, allá, ¿qué hacen con nuestro café? Allá sí lo venden súper caro, en cambio a nosotros nos llega cualquier, no nos dan el valor que se merece nuestro café por ser el mejor grano. Además, ¿sabía que el café que venden las grandes industrias le hacen daño? Usted también es una víctima. Yo no sé si es que el Ministerio de Salud no se ha dado cuenta que el café algunos defectos en el café pueden tener toxinas. La primera pregunta que uno le hace a un consumidor de café, ¿usted se ha preguntado por qué el café ni siquiera se lo atreven a vender en grano? Es simplemente porque no les interesa que vean qué es lo que están empacando en esa bolsa. Sin embargo, las implicaciones de esta crisis no solo llegan a los caficultores y a los colombianos de a pie, como usted y como yo. También afecta a las autoridades y a la comunidad internacional, pues muchos caficultores se han visto obligados a buscar alternativas ilícitas para poder sacar a sus familias adelante. Porque creciendo bajo el sol o bajo la lluvia, entre cafetales, en el campo, ¿cuáles son las opciones? La coca cada día tiene más fuerza. Aunque digamos el Estado diga que no, que ha disminuido o muchas cosas así, no, eso es mentira. Esta es la voz de una caficultora que al no ver otra opción tuvo que emigrar a otro departamento a cultivar de forma ilícita. Lamentablemente, en nuestro país hay cientos de historias así, pues los campesinos necesitan sacar a sus familias adelante y con el café están aguantando hambre. Ellos no sienten que el gobierno los esté respaldando.
El asunto es que si estos precios siguen a estos niveles, y sigue bajando y bajando, nada raro que la coca tenga que ver en los incrementos y se aumente precisamente por eso. Para decirlo así, directico, la coca a uno le genera mucha ganancia, lo que no está generando ahora el café. Pues si la situación es demasiado crítica, pues uno vuelve, pues yo diría que uno vuelve a recurrir a lo que más le sirve a uno, en este caso los cultivos ilícitos. El dominó que ha creado esta situación ya ha impactado a los pequeños eslabones. Los niños y niñas de nuestro campo están cambiando los libros por costales. Primero estudiaban la jornada normal entre semana y me tocó renunciar a eso para salirme a trabajar, pues el estado económico, el nivel económico no ayuda mucho que digamos. John Alexander es un joven de 17 años que empezó a trabajar desde los 9 años. Hoy en día estudia los sábados y el resto de la semana trabaja. Pronto en el tiempo de la cosecha, pues los padres, muchos, retiran a los niños de la escuela para llevarlos a coger café, para de pronto tener más ingresos. Me tocó prácticamente salirme de estudiar porque pues se nos estaba cayendo el café en la tierra de nosotros y prácticamente no daba para pagar trabajadores por el bajo precio del café, entonces tocaba entre nosotros mismos recolectar el café. Ahora bien, el alcalde de Guática, uno de los municipios del departamento de Risaralda al que pertenecen Daniel y John Alexander, entiende esta situación como una realidad del día a día. Pero lo que hemos pedido al gobierno nacional es que, si bien esta situación se presenta, es una situación que le permite al niño coadyuvar las labores de los padres en cada uno de esos predios, le permite conocer la actividad de la caficultura, le permite enamorarse de su tierra y algo muy valioso hoy en día es que estos niños no abandonen los predios y se vayan para la ciudad, sino que con el conocimiento de toda la cultura cafetera se queden en sus propios predios. Los padres, campesinos echados pa'lante, como se dice en esta tierra, ya han labrado su camino. Pero la pregunta es, ¿quieren que sus hijos sigan sus mismas huellas en el café? Yo tengo un hijo y yo no quisiera... Yo a él le enseño todo y él participa en todas las labores de la finca. Pero entonces yo no veo que ese va a ser el futuro de él, estar en la finca. En las fincas crecimos con la amenaza de que si no estudiábamos y no nos iba bien en el colegio, nos iba a tocar quedarnos como nuestros papás, trabajando toda la vida en un cultivo que no da ganancias, sino en un cultivo que nos mantiene endeudados siempre. No hay que olvidar que esta crisis no nació sola. La razón de la crudeza de la situación de estos campesinos, en muchos casos, tiene nombre y apellido. Cuando vamos a la industria internacional y cuando nos tomamos un café o quienes se toman un café en el exterior dicen, si a mí este café me vale $10 o me vale $5, porque el productor en Colombia o en los países productores sigue diciendo que el negocio no es rentable. ¿Eso qué es lo que nos demuestra? Nos demuestra que el negocio es rentable, pero para unos pocos. Hay una responsabilidad muy grande del Estado, del gobierno como tal, por esta crisis. ¿Por qué? Está bien que el gobierno muchas veces no tenga que ver con el precio del café, porque es manejado por la Bolsa de Nueva York, bueno, pero es que esta crisis se veía venir. ¿Y cómo es que viene una crisis de esta y nos coge y nos afecta de tal manera que nos vemos amenazados a desaparecer, condenados a desaparecer? Pero si hablamos en el sector café y vamos a ver a la Federación Nacional de Cafeteros, sí que vamos a encontrar culpables de todas las políticas erróneas que ha tenido durante estos años. Han hablado de que el gerente, inclusive el gerente de la federación, no sé, pero hablan y él han confirmado por televisión que sí se gana más de 100 millones de pesos para un cafetero verdaderamente donde le da lidia que darle el sueldito de él en la caficultura. Al fin y al cabo, hay una pregunta que aún no se logra resolver. ¿En Colombia el café sí tiene futuro? Claro que sí, hay que seguir adelante, hay que tener fe. Siempre vamos desde hace muchos años diciendo lo mismo, este año va a ser mejor, este año es mejor, hay que esperar que sea así. Si no hay precios sustentables para nuestras familias cafeteras, no vamos a salir adelante y se avecina una crisis social muy grande en el país.
uno sí piensa, ¿no? El café ya no es viable, el café no somos capaces de sostenernos con esto, hay que hacer otra, pero esto ha sido lo de nosotros toda la vida. Sí es un momento supremamente complicado, muy complicado, pero como siempre hemos salido adelante porque no es la primera vez que se presenta. Para mí que por ahí dentro de, no sé, 10, 15 años la cafeticultura colombiana tiende a desaparecer. Por mi mente no ha pasado dejar la caficultura. Por mi mente lo que hay es ganas de trabajar, de seguirle apostando al café porque amo el café, lo que aprendí a trabajar desde niño, toda la vida he trabajado el café y yo pues no sé hacer otra cosa. Esta finca está produciendo pérdidas anuales de más de 8 millones de pesos. No tiene sentido. Por tal motivo tomamos la decisión de cambiar el cultivo progresivamente. Vamos a acabar con el café porque desafortunadamente es una mentira muy grande. Entonces si nosotros los campesinos nos cansamos, dejamos de cultivar la tierra, entonces ¿qué van a comer los ciudadanos? Y entonces, ¿qué vamos a comer? Pero aún peor, ¿de qué van a vivir nuestros campesinos?